yo tuve una batalla ahí sentado, porque yo traigo un tema que compartí con quien me pidió los datos de la conferencia y es un tema práctico para los que sirven. Pero luego pasó a Daniel y hizo trizas mi tema, porque yo había preparado para esta sesión un tema que se llama cicatrices. Y las cicatrices salen porque hubo una herida. Pero la cicatriz dice que la herida ya sanó y no te detuvo la herida. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Entonces yo dije, o es Dios que me está reenrutando el tema, o es Dios que yo iba a dar otro tema, o quiero dar otro tema y Dios va a dar el que me había dicho que había que hablar. Una verdad poderosa de las cicatrices es que cuando Jesús resucitó, cambió su apariencia. Dice la escritura que caminó con ellos y no lo reconocían. María Magdalena lo vio en el huerto, claro, era de madrugada, era de noche todavía, oscuro, y no lo reconoció. Pero los dos discípulos de Emaús caminaron con él como 3 o 4 horas y no lo reconocieron. Porque cuando apareció entre ellos, que estaban encerrados, les mostró las cicatrices. No me escucharon. Dije que le mostró sus cicatrices. Lo que da evidencia que un ministerio es verdadero son las cicatrices. No es el número del tamaño de la iglesia, no es lo hermoso del edificio. Digo, todo eso es una bendición, pero lo que evidencia un llamado genuino son las cicatrices, Temo. No estés contestando tus mensajes, voltéame a ver. Si no hay cicatrices, no hay ministerio. Lo que el pastor decía, la comodidad es de las más grandes enemigas de la prosperidad ministerial. En Estados Unidos, perdón, porque aquí hay un pastor, Luis, de Estados Unidos, y cualquiera que sea de allá, el mal del cristianismo occidental es la comodidad. La comodidad chupa la unción. Por eso Latinoamérica, la región donde más crece el evangelio es en Latinoamérica. Alguien dele un aplauso a Dios. Porque aquí los diezmos no nos los reducen de los taxes. ¡Ay, jole! Lo que damos, lo damos a Dios y no necesitamos un recibo. Dele un aplauso al Señor. Vamos, más fuerte, más fuerte. Y aunque recibir un recibo y todos los beneficios en Estados Unidos para los pastores y las iglesias es una bendición, pudiera hacerte cómodo, y la comodidad te pervierte el evangelio, donde ya no estás dispuesto al sacrificio. Pero Jesús dijo: si me quieres seguir, toma la muerte cada día y sígueme, y niégate a complacerte a ti mismo. Es una condición puesta por el propio Señor Jesucristo. Ahora, muchos han sembrado durante muchos años. Nosotros tenemos 35. Ahora en octubre cumplimos 35 años de ministerio, de haber iniciado Trigo y Miel. Y yo le decía a Patricio, que es un joven que me asiste y trabaja conmigo de 18 años, que no vaya a creer que así empecé, volando en avión. ¡Ay, jolé! No, también venirme en camión desde León. No, pues no, ya no llego, o llego sin la rayita acá atrás. En hotel, en un buen hotel donde entras a la habitación con el aire frío y dices: gloria a Dios, se siente la presencia. Así no empecé. Eso es la cosecha después de 30, 35 años. Pero aunque estés en tiempos de cosecha, tú mismo debes ponerte en una posición de sacrificio. No me escucharon. Y si alguno de ustedes ha sido muy bendecido, diga: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Entonces está Dios bendiciéndote, porque es bíblico: el que siembra, y el que siembra en abundancia cosecha en abundancia.
Pero aun cuando estés en tiempo de cosecha, tú mismo llega a un lugar, a una área donde necesites sacrificarte para que la gracia y el poder de Dios no tengan obstáculo para fluir a través de tu vida. Dale un aplauso a Dios. Te quiero regalar una porción de la Biblia, pastor. Este está en el libro de Job, capítulo 36, versículo 15, en la tele. Es para ti. Dice Job 36, 15. TLA. Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. El sufrimiento en Cristo nunca es en vano, porque los que aman a Dios y saben que tienen un propósito, una misión, Dios hace que todas las cosas cooperen para su bien. Ahí te lo dejo para tu próximo mensaje. El sufrimiento nos hace. El sufrimiento nos hace. No los oigo. Más fuerte. No, pero yo quiero entender sin que sufras. A lo mejor nomás entiendes una parte. El sufrimiento viene a todos los seres humanos. ¿A quiénes? Lo dicen los profetas de Televisa. Los ricos también lloran. Hay sufrimiento. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Él tuvo aflicción y es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. ¿Cómo vamos a querer no tener aflicción si Jesús la tuvo? Pero confíen, yo vencí al mundo y estoy en ustedes para que ustedes venzan también. ¿Qué va a ser la victoria en el sufrimiento? Que el sufrimiento no nos destruye, el dolor no nos destruye. El dolor es uno de los activadores que más usa Dios. El dolor es incómodo, pero el dolor nos hace bien. Es hasta que yo tengo un dolor en mi uña o en mi pie que me doy cuenta que hay una herida que tal vez por no tener sensibilidad no estaba atendiendo. Pero ese día que me duele, abro dos dedos que están siempre ahí como uno arriba del otro y me doy cuenta, estoy hipotéticamente, no tengo eso, no se preocupen. Si algunos dicen: no, está mal el pastor. Y me doy cuenta que está ahí una herida profunda. Si no hay dolor, no puedo atender la herida. El dolor es bueno. No lo rechaces, sino dile al Señor: ¿qué me quieres enseñar? Yo estoy dispuesto y lo voy a cambiar. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Sí, porque si te doramos la píldora y te decimos que con Cristo todo va a ir bien y todo va a estar bien. A las hermanas de Lázaro se les murió su hermano y mandaron pedir ayuda a Jesús, y Jesús se retrasó intencionalmente. Ahora nosotros conocemos el fin de la historia, pero las hermanas no. Lázaro está muerto, lo entierran o está en la cama enfermo y oyen pasos en la puerta que se acercan y dicen: es el maestro, es el Señor. Y no era. Y un día y 2 días, hasta que Lázaro se agrava y se muere. Como decimos allá en Guanajuato, se petatea. Entregó los tenis, colgó los tenis, entregó el equipo, rigidus mortis, ¿me entiendes? Abrió una tienda de carnes frías. Y entonces lo deja morir. Y la angustia de las hermanas: ¿por qué no viene él? Lo mandamos. Y Jesús llega 4 días después de que está enterrado. Lo entierran y a los 4 días llega Jesús. Pues dicen las hermanas: ¿ya para qué? Y así a veces decimos nosotros: ¿ya para qué? Es que Jesús nunca quiso sanar a Lázaro. Jesús nunca quiso sanarlo. Las hermanas querían que lo sanara. Él quería resucitarlo. Alguien dele gloria a Dios. Y para resucitar a alguien hay que dejarlo morir. Vamos, dale gloria al Señor. Hay un dolor necesario para llevarte a un siguiente nivel. Tienes que pasar a veces por cierta aflicción para ir a otro nivel. No te preocupes, lo único que debes cuidar es que sigas en las manos de Dios.
y que en medio de la crisis, aunque no es agradable, te vuelvas amando a Dios y recuerdes que tienes un propósito en Él. Amén. Pues ya con esto oramos y me bajo, para que no me critiquen que siempre me tardo mucho. Ya llevo ¿cuántos minutos? 5. Bueno, vamos a la palabra. No es cierto, no es verdad. O sea, que recórtenme el saludo del tiempo. Vamos a ay, Padre, ayúdame. Vamos a las cicatrices. Ay, yo no quería predicar de esto, Padre. Es más, me preparé muy bien con el otro mensaje para que Abraham me volviera a invitar. Pero si tú quieres, yo lo hago. Estoy luchando. Muy bien. Libro de Josué, capítulo 15, versos del 13 al 19. Libro de Josué, capítulo 15, 14, 15. Disculpen, no soy así, pero cuando Dios me incomoda a mí, ¿verdad? Que pues tengo que darle al Señor la oportunidad que Él sea el que dirija y no yo. Confío que esta es la palabra que Dios me asignó a dar. Yo no lo sabía, pero Dios sí. Entonces Josué capítulo 15, versículos 13 al 19. Y luego leeremos Jueces 3 del 9 al 11. Mas a Caleb, el hijo de Jefone, le dio Josué su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento que Dios le había dado a Josué. Le entregó la ciudad de Kiriat Arba, que significa ciudad de Arba. Arba es el nombre de uno de los gigantes o de los del padre de los gigantes. Como Abraham era el padre de los judíos, Arba era el padre de los gigantes y tenía una ciudad a su nombre, Kiriat Arba, y padre de Anac, que es la que conocemos como Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos o 3 familias de los gigantes, a 3 principados, a 3 espíritus gobernantes de esa zona. Y los hijos se llamaban Anac, Sesai, hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. ¿Cómo se llamaban los 3 hijos de estas familias de gigantes? Sesai, Aimán y Talmai. De tomar la ciudad de Hebrón y vencer a estos clanes de gigantes y echarlos, subió contra los que moraban en Debir, otra ciudad importante. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, que significa ciudad de campeones. ¿Qué significa? Y que realmente era el campamento o donde estaba la escuela militar. Hebrón era la capital de los gigantes y Debir era la escuela militar, la sede de las fuerzas armadas de los gigantes. Y entonces Caleb lanzó un reto: el que ataque Kiriat Sefer o la ciudad de Debir y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por esposa. 1, 2, 3. No me dejen solo, no me dejen. Es ¡ayjole! 1, 2, 3. Muy bien, vamos a seguir ensayando en un momento más. Su hija. ¿Y qué tal la hija? ¿O es la nieta de la bruja del 71? Aunque no seas un príncipe o un noble de la tribu, si tú conquistas la ciudad que viene, entrarás en la familia real.
Porque hay que recordarles, según Números, cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra, que escogió un príncipe de cada tribu. ¿Qué escogió? No, pues a ver tú y a ver los que les parecía o les gustaba. No, escogió un príncipe, y de la tribu de Judá escogió al príncipe Caleb. De manera que 40 años después, Caleb es el patriarca de la tribu de Judá, y Axa es su hija. Axa significa brazalete, adorno de alto costo. Entonces Caleb está diciendo: el que conquiste la ciudad militar donde está el ejército de los gigantes, ya eché a las familias gobernantes, pero donde están los ejércitos de los gigantes, yo le daré acceso a la familia real. Alguien dele un aplauso al Señor. Entonces Otoniel, que significa león de Dios. ¿Qué significa? Entonces Otoniel, que era hijo de Cenaz, hermano de Caleb, era su sobrino, pero no fue porque fuera su sobrino. Es que se levanta, conquista la ciudad de Debir, y entonces Caleb pues cumple, le da a su hija Axa por esposa. En este acto, Caleb está asegurando la sucesión en el ministerio, en la tribu. Porque al darle su hija a un valiente, a un guerrero valiente, que ahora tome la ciudad militar, el sede de los cuarteles militares de los gigantes, está asegurando que este hombre va a estar ahí para cuando ya Caleb no esté. La sucesión es importante en cualquier iglesia y en cualquier ministerio, y he escuchado y he leído que tiene que hacerse un proceso quirúrgico exitoso, porque si la sucesión no se hace mal o no funciona, la congregación y la misión y la visión se debilita y a veces muere. Es uno de los asuntos más complicados en el ministerio, que no se puede dar a tu hijo porque es tu hijo y la heredas. La iglesia no se hereda, es de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. La iglesia no es un bien como un terreno. Mas si el hijo, gloria a Dios, que los pastores tengan hijos que amen servir a Dios. ¿Que amen qué? Porque lo ideal es que un hijo, porque el que hereda el ministerio debe ser un hijo espiritual del pastor. Debe ser. Si no es un hijo natural, es un hijo. Pero si es un hijo natural, que aparte es un hijo espiritual, es el hijo ideal. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Entonces Otoniel se levantó, conquistó la ciudad, tomó a Axa por esposa, y aconteció, hay ahí un como brevario, así como un anexo, y aconteció que cuando Otoniel llevaba a su esposa, él la persuade, mientras están yéndose ya como esposos, de que le pida a su padre, que tiene la pura billetiza, que es el patriarca de la tribu, tierras para labrar. O sea, una herencia adelantada, porque la herencia se da cuando los padres mueren. Y aquí se está yendo Otoniel con Axa y le dice: pídele unas hectáreas. Ella entonces se baja del asno. Era un asno Mercedes-Benz, aleluya. Pues no había carros, pero no había llegado Tesla, pero había asnos Mercedes-Benz, había camellos BMW y burritos Audi. Y Caleb, cuando ve que su yerno, sobrino, viene, dijo: ¿qué tienes? ¿Ya tan pronto te peleaste con Axa? No. Entonces con Otoniel, cuando ve que su hija viene, le dice: oye padre, concédeme un regalo. Puesto que me has dado tierras en el Negev, dame también fuentes de agua. ¿Qué le pide? Porque no es lo mismo tener ahí 1000 hectáreas que 1000 hectáreas con 3 pozos. Es diferente. Dame fuentes de agua. Él entonces le entregó las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Diga: aquí estoy, Padre, háblame. Mi corazón es buena tierra para que tu semilla sea sembrada y cumple el propósito para el cual la envías. Háblame y cámbiame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dele gloria a Dios. Caleb
Aquí hay algo interesante, amados. Dice la escritura que Moisés entrenó a Josué 40 años. Y aunque él todavía estaba vivo, Dios le ordenó levantar a Josué como sucesor porque estaba pronto a morir. Moisés obedeció a Dios y se hizo cargo de la congregación más problemática que ha existido por los siglos de los siglos, donde se le dividía y donde decían basta de ti y toda tu familia está en el liderazgo, esto no está bien, es una simonía, etcétera, etcétera, o como se llama eso de poner la familia. Y luego sus hermanos mayores, que era María y Aarón, se los surten también, que porque toma una morenaza de fuego por esposa, una mujer etíope, Cusita, porque Séfora o se murió o lo dejó. 1, 2, 3. Porque ninguna mujer cusita es esposa de Moisés. Él es esposo de Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián. Pero como el desierto era difícil, no sé dónde quedó Séfora. Si dijo me voy con mi papá o murió. Entonces pues las noches en el desierto son frías. Y entonces Moisés tomó una morenaza. Cusita es etíope. Y entonces sus hermanos mayores le dicen: oye, ¿cómo andas poniendo tú en la ley que no te cases con otro pueblo y que no des tu... y tú te casas con una etíope? Dices que morena de fuego. Tú como tienes tu esposo. Lo critican. Tú no puedes hablar de la autoridad mal, aunque se equivoque. Escucha, puedes hablar con la autoridad, más si tú te sientes ofendido o lastimado. Es bíblico que hables con la autoridad, pero no es bíblico que hables de la autoridad. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Si un día tú tienes un conflicto con un pastor, ora, ayuna y llévale un regalo. Sí, no estoy bromeando, porque la dádiva del hombre le abre el camino y le lleva delante de los grandes. Y si tú llegas con tu pastor con un regalo, orado y ayunado, Dios te va a dar la sabiduría con humildad de hablarle, porque ningún hijo corrige a ningún padre. No es correcto que los hijos corrijan a los padres. No es correcto y no es bíblico. Pero sí es bíblico que hablen y los padres los escuchen. Denle un fuerte aplauso a Dios. Entonces tú vas a hablar con tu pastor de algo incómodo, pues ora, usa palabras adecuadas, tómate el tiempo, haz el ejercicio de comunicación, una voz modular medio tono y mirándolo a los ojos, y primero le das el regalo y le ábralo, y cuando lo abres, wow, entonces tú le estás mostrando que lo amas, pero que hay algo que le quieres comentar que es delicado, y el pastor te va a prestar atención. Más si el regalo, bueno, si un día yo te ofendo, ven con un regalo que es una pluma Mont Blanc. Vas a ver que te escucho con atención. Y si yo cometí un error, me voy a humillar para disculparme. Yo me he disculpado con varias personas que me han abordado con esta actitud. Pero el que viene diciéndome: no, pastores, usted es un falso pastor y un falso profeta, no, me lo surto. A mi oficina no me vienes a gritar. Menos si te ofrecí una Coca cero y me estás gritando aquí. Y así llamo a mis asistentes y lo sacan. Si vienes a hablar conmigo, ven a hablar conmigo bien, y yo te voy a escuchar. Pero entonces los hermanos mayores, porque María y Aarón son hermanos mayores, tienen razón. Le están diciendo la neta del planeta. Él no debió tomar mujeres de otras naciones, pero el que hace la regla, que es Dios, hace la excepción. Dele un aplauso al Señor. No le preguntaron a Moisés, escuche, no le dijeron: ¿y por qué tomaste a la mujer? ¿Hablaste con Dios? ¿Dios te autorizó? Pues claro que lo autorizó, porque Dios no lo reprendió por eso. Pero los que chismorrearon, sus hermanos, su hermana la profeta y su hermano el líder de alabanza, pues era el jefe de los sacerdotes. Dice la Biblia que Dios le dijo a María, y bueno, a María, pero también a Aarón, pero le dijo: ven,
¿Cómo no tuviste temor de hablar de Moi? Y cuando María es llamada por Dios, María va diciendo: no, pues es que Dios está de mi lado y te me va a decir que qué bueno que lo reprendí. Yo estoy para cuidarlo, Padre. Yo estoy para cuidar al pastor. Cuidar al pastor no es ordenarle al pastor: 1, 2, 3. Estoy fluyendo, ya sé por dónde va. Y Aarón no lo pudo llamar. Dios no pudo llamar a Aarón, no porque no fuera el chismoso, también era chismoso. No hay nada peor que una mujer chismosa que un hombre chismoso. 1, 2, 3. Merece 2 áijoles. Hombres chismosos. Me dijo el hermano Wayne: sacuda a los hermanos sobre las llamas del infierno y luego pídales perdón. O sea, primero decía Wayne: fusílelos y luego averigüe. Tú puedes hablar con tu autoridad, abriéndole tu corazón. Ya te dije la buena actitud. Y no te me dobles para un lado. Llévale un regalo. Bueno, si no alcanzas por una Moon Black, una Big que no sabe fallar. Algo. Y le dice Dios: no llamó a Aarón porque era sacerdote. Y si le cae la lepra que le cayó a María, no puede ministrar. Aunque eran hermanos mayores y tenían razón en lo que Dios respaldó a Moisés. Alguien dele un aplauso al Señor. Ten cuidado. Entonces, la sucesión: Moisés escoge a Josué para ser su servidor y lo entrena 40 años. Por eso, amado Abraham, yo no entiendo esas iglesias que está bien, agarran un sistema que Dios los guía y producen líderes en un año. No, en un año terminas un curso de líderes, pero el que termines un curso de líderes no significa que eres líder, porque entonces le ganaron a Jesús. Él tardó 3 años en discipular a los apóstoles, y aún así dijo Abraham que no creían en su mensaje en la mañana. No creían en él hasta que sopló sobre ellos, porque no tenían el Espíritu Santo. Caminaban con Jesús, escuchaban las palabras del Señor, veían los milagros y no tenían el Espíritu Santo. Hasta que él resucitado aparece con ellos y sopla: reciban el Espíritu Santo. Y ahí lo recibieron, pero luego les dijo: cuando yo me vaya y ascienda al cielo, no corran a hacer la misión. No corran a hacer la misión. Y era lo más importante: espérense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, bautizados en el Espíritu Santo. Si ya había soplado sobre ellos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20-21, si ya sopló sobre ellos para que recibieran ¿por qué les dice que se esperen hasta que sean? Entonces, una cosa es recibir el Espíritu Santo cuando crees y naces de nuevo, y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, pero el bautismo es que le permites tomar control de ti. Y dice la Biblia que la mayor manifestación, no la única, claro, no la única, pero la más común, es hablar en otras. ¿Por qué? ¿No se han puesto a pensar por qué? Porque la lengua es el miembro del cuerpo más difícil de dominar, lo dice Santiago. Y el que puede refrenar su lengua es varón perfecto, que también puede refrenar su cuerpo de hacer el mal. Entonces, la primer señal, o la más común, cuando alguien es bautizado, lleno del Espíritu Santo, es que el miembro más difícil de dominar empieza a ser controlado por Dios, y Dios te hace hablar en un idioma que tú no sabías, un idioma celestial. A ver si eso les ayuda. Entonces dice la Escritura que Moisés pone las manos sobre Josué, lo entrenó 40 años, él muere porque pues, se le fueron, la regó. Él una vez, ya casi llegando al cruce del Jordán, el pueblo se vuelve a quejar. ¿Se qué? Por eso no nos llamamos Israel en el desierto, nos llamamos aliento de vida. Pero ese pueblo se volvió a quejar. No paraban de quejarse. La queja es lo contrario a la alabanza. Alabanza o quejabanza. Acciones de gracias o queja. Para ser lleno del Espíritu Santo,
Dice Efesios 5:18, no se llenen de vino. Les estoy hablando. Si a alguno le gusta el chupirul, no se llenen de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos. Está en un presente continuo. Sean constantemente llenos. Llenos una y otra vez del Espíritu Santo. Y lo lógico, amados líderes y cristianos, es que uno pregunta: ¿y cómo? Dice: no sean llenos de vino. No tomen tanto vino que el vino les haga perder el control. Si ustedes quieren dejar el control de sus vidas a alguien, déjenle el control al Espíritu Santo. Y uno dice: ¿cómo? Y el versículo 19, 20 y 21 dice 6 formas de ser lleno del Espíritu Santo. Dice: cantando. 4 de las 6 formas de ser lleno del Espíritu es cantando. Luego dice: dando acciones de gracias. Y luego dice: sometiéndose los unos a los otros. Dice: canten himnos, porque los himnos se cantan, ¿sí? Canten salmos. Un himno es una verdad bíblica con musicalizada. Una verdad. Un salmo es un versículo bíblico, una porción de la Biblia musicalizado. Dice: canten himnos, porque se cantan. Canten salmos. Canten cánticos espirituales. Y canten con el corazón. Canta, canta, canta y canta. ¿Y si ha visto usted a las personas que vienen a la reunión? Pues no canto. Así lo diga San Abraham el Milagroso: yo no canto. Pues no te llenas. Porque uno se pregunta: ¿cómo me lleno o cómo permanezco lleno? ¡Canta! ¿No le han dicho a usted cuando invita a una persona: ay, es que ahí se la pasan? Pues sí. Dígales: pues sí. Dígale a su vecino: pues sí. Porque necesito llenarme del Espíritu Santo. Le estoy hablando a los que no cantan. Porque aquí hay gente que quiere servir y no canta. Si no estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de ti mismo. Y lleno de ti mismo no puedes servir a Dios con la misma gracia, favor y ayuda que con la ayuda, favor, gracia y poder del Espíritu Santo. Mejor canta. Da acciones de gracias. 5ª manera: da acciones de gracias y sométete uno a otro. ¿Qué? Sométete es diferente de obedece. Porque obedeces a hacer lo que se te dice o ejecutar la orden dada. Pero someterse es la actitud con la cual obedeces. O sea, Pepito, antes de convertirse a Cristo, era desobediente. El de los cuentos, Pepito. No sé si sepan que ya se entregó a Cristo. Ya es diferente, pero cuenta la leyenda que Pepito, antes de entregarse a Cristo, platicaba mucho casi atrás de las filas de su salón. Y la maestra le decía: Pepito, deje de platicar. Pepito me está distrayendo a los demás. Pepito, estoy dando hasta que le digo: si vuelve a platicar, se va a parar en esa esquina y va a quedarse ahí callado. Y Pepito volvió a platicar. Entonces le dice la maestra: váyase a esa esquina, Pepito. Y el resto de la clase se queda ahí parado, callado. Y Pepito, refunfuñando, pues va y dice: pues por dentro, por fuera estaré parado, pero por dentro estoy sentado y platicando. O sea, obedeció, pero no se sujetó o sometió. Y la Biblia dice: sométanse unos a otros. Y luego empieza a hablar del matrimonio. Es interesante que Efesios 5:18 habla de la llenura del Espíritu Santo, luego hable de las formas de ser lleno del Espíritu Santo y luego hable de que llenos del Espíritu Santo, solo llenos, es que las esposas pueden someterse a sus maridos. Gracias por su entusiasmo, muchachas. Oigo el gozo. Y también, solo llenos del Espíritu Santo, solo llenos, el hombre puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pues yo la amo a mi manera. No, vete a cantar esa canción a otro lado. A mi manera. Cántala. A la esposa se le ama como dice la Biblia, como Cristo amó a la iglesia. Todos los hombres aúllen conmigo a las 3. ¿Cómo hace el lobo? O sea, ahí fallamos todos. A mí no me convence ningún hombre que diga: yo amo a mi esposa, Felipe. A mí me convence
o bueno, da testimonio, que la esposa diga: él me ama tanto, Felipe. Yo la invito a predicar allá a León. Ya te estoy invitando. Y le impones la mano desde a mi esposa hasta todas las mujeres. Porque yo no escucho fácilmente una mujer que diga: él me ama. O sea, Jesús sí, no, pero el esposo: él me ama tanto. Porque solo llenos del Espíritu Santo los hijos pueden obedecer y someterse a los padres. Y solo llenos del Espíritu Santo los padres pueden dirigir y criar a los hijos. Solo llenos del Espíritu Santo los que trabajan en una empresa, tienen un trabajo, pueden trabajar obedeciendo a Dios, honrando a Dios más que a sus patrones, que todos somos hombres y tenemos defectos. Y solo llenos del Espíritu Santo los patrones o los jefes, en ese tiempo los amos, pueden ser justos con los empleados. Y solo llenos del Espíritu Santo podemos tomar la armadura de Dios para pelear contra las acechanzas del diablo y permanecer firmes después de un día malo. Alguien dele gloria a Dios. Y Caleb, ahí voy con Caleb, ahí voy. Entonces muere Moisés, ¿y quién preside la iglesia? Josué. Y Josué, 30 años más, porque la Biblia dice que Josué tenía 80 años cuando recibió el liderazgo y murió a los 110 años. Josué capítulo 24. Entonces él dirigió la nación 30 años. ¿Cuántos años? Entonces 40 años sirvió a Moisés. Y luego, después de que murió Moisés, 30 años sirvió al pueblo dirigiéndolo. 70 años. Él es un récord en la Biblia sirviendo a Dios. 70 años. Y todo comienza sirviendo a tu pastor. Alguien dele un aplauso al Señor. Porque la gente dice: yo sirvo a Dios. Todos, brother, todos servimos a Dios. Pero a un hombre que ves, si dices que obedeces a Dios que no ves, ¿cómo a un hombre que ves no lo obedeces? Entonces Josué es un tipo de un servidor. De hecho, si alguien hace un estudio, yo lo hice, del libro de Josué, y tengo maestría. No alcancé el doctorado, pero durante 10 años prediqué el libro de Josué. 10 años. Y mi tema era Josué, y tengo como, entre mi esposa y yo, tenemos como 40 mensajes del libro de Josué. E iba a predicar uno diferente, pero Dios me dijo que este. Bueno, entonces Josué dirige la nación 30 años y no deja sucesor. ¿Me repite lo que dije? Un poco más enfático. Pero como el hombre que fue entrenado por aquel gran Supermoy, Mr. Milagro, porque el cuate levantaba la vara y cualquier cosa pasaba. ¿Cómo no deja un sucesor? ¿Cómo no entiende entrenar para que cuando él no lo siga? Pues no entrenó. Gran omisión. Pero Dios tiene cuidado de su pueblo. Alguien dele un aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. Dice la Biblia que los que se levantaron sirviendo a Moisés, que lógico, ya no era ninguno de su edad, eran jóvenes, bueno, más jóvenes como Josué, como Caleb. Toda la generación que sirvió a Caleb, más jóvenes, murieron. Y se levantó una generación que no conocía al Señor. Libro de los Jueces, capítulo 1, capítulo 3. Pero dice la escritura que en medio de eso Dios se proveyó un sucesor, y la línea de sucesión saltó de Josué a Caleb, el perro, porque el nombre Caleb significa perro. ¿Qué significa? Yo recuerdo a uno de mis mentores, gran hombre de Dios, el hermano Victor Richards, que tenía a su perro Rex. ¿Alguna vez fue a Vino Nuevo, a Juárez? Dice: yo tengo mi perro Rex. Y cuando mi perro Rex agarra una presa, no la suelta. Y Caleb era como ese perro Rex del hermano Víctor. O como esos perros, los pitbull, tienen una deformación en las muelas o en la parte posterior de la dentadura, que cuando muerden se traban las muelas y no se sueltan, de manera que el pitbull no suelta a la presa, no porque no quiera, hasta que él se desestresa. Y los pitbulls se estresan mucho.
Entonces ya se afloja y se suelta la mordida. Y Caleb era así. Caleb retenía una promesa por 45 años y no la soltaba. Alguien dele un aplauso a Dios. Porque una de las cosas más difíciles en caminar con Dios y servirle es esperar. ¿Es qué? Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en las cartas: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Sino, ¿a cuál tiempo? ¿A cuál tiempo? Pues al de Dios, brother. A veces hay que esperar 120 años, como esperó Noé cuando construyó el arca, a que lloviera. ¿Cuántos años? Entre 100 y 120. Abraham esperó, depende de cuándo consideres tú que le dio la promesa. Él salió de Harán a los 75 años, pero ya antes le había dado Dios una promesa. Él estuvo esperando una promesa aproximadamente 40 años. Hay veces que hay que esperar una semana o un mes o medio año, gloria a Dios, pero no te agüites. Dios cumple la promesa, aunque pase el tiempo. Él no recuerda lo que Él no olvida lo que te ha prometido, siempre lo recuerda. Y aunque esperar la promesa es tormento al corazón, árbol de vida es la promesa cumplida. Entonces Dios hace que la sucesión salte a Caleb, que también es un príncipe. Como Josué es príncipe de su tribu, pero él es el líder de la nación. Caleb es príncipe de la tribu de Judá, y él es el anciano gobernante de esa tribu. Pero Dios, en su sabiduría, Caleb reclama la tierra montañosa de Judea. Cada espía en Números, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra, Moisés les prometió, dividió la tierra, vamos a decir, en 12 gajos, y cada quien fue por un lado para hacer un mapa, hacer una estrategia de por dónde entrar. No entraron en esa ocasión porque la iglesia murmuró. Bueno, eso no lo puedo tocar porque me cautiva y me desvió un poco. Pero de los que fueron a espiar la tierra, solo Josué y Caleb sobreviven. De todos los hombres de guerra, que eran 600,000 según la palabra de Dios, en un conteo que se hizo en un censo, solo 2, y no estoy exagerando, solo 2 de 600,000 lograron cruzar el Jordán. Uno era Josué y el otro era Caleb. Por eso Caleb viene con Josué, y ese es el contexto de este capítulo 14 y del 15 de Josué, cuando Josué está echando suertes para repartir la tierra según Dios lo había hablado antes. Pero como ya se habían muerto los que habían espiado la tierra, que murieron de plaga delante de Dios, y habían pasado 40 años, entonces Josué usó el método de la suerte, que eran unas piedras que según caían en un paño, estaban detrás del pectoral del sumo sacerdote, las llevaba ahí siempre delante de Dios, y las sacaba y las aventaba, y como salían interpretaba así, no, espérate, algunas expresiones. Entonces Josué empieza a las piedras usar para dar los territorios, y viene Caleb y dice: tú no vas a usar las piedras, brother. Tú no vas a poner a la suerte de Dios lo que ya Dios me habló hace 45 años. ¿40 y qué? Él tiene 85. Han pasado 45 años, y cuál era mi fuerza entonces lo es ahora para la guerra, para entrar y para salir. Porque cuando alguien tiene fe, la fe rejuvenece. No, alguien dele gloria a Dios, la fe rejuvenece. Por eso Sara de 80 años se les antoja al faraón y a los príncipes y al rey de Filistea. No era porque usaba velo y no se veía, era muy hermosa, pero era una mujer y la fe la rejuveneció. Claro, el poder de Dios. Porque cuando Abraham la entrega en manos de otro hombre, diciéndole que diga que es su hermana, porque Sara era media hermana de Abraham. No lo saben porque no leen la Biblia. Sara era hija de Taré, pero de otra mujer. Sara era media hermana. Abraham se casó con su media hermana. Ahorita no. Eso fue hace 3,000 años. Ya cámbiale. Ya no. Entonces sí era su hermana, pero era su
Era su. ¿Por qué se les va a antojar al faraón, que tiene un séquito de esposas, y al rey filisteo, que tendría también otras, alguien como Sara? Porque la fe la había. Deja de comprar tus cremas de grasa de ballena o de Lancôme, quién sabe qué. Fe. Claro, las cremas ahí pueden estar, pues las usas para humectar tu piel, pero la que te va a rejuvenecer, y en especial el corazón, es tu fe. Caleb retuvo la fe 45 años. Muéstrame otra persona que llegó a los 45 años teniendo fe y esperando la promesa. Él viene con Josué y le dice: no me des lo que las piedritas dicen. Ya Dios dijo lo que Él me iba a dar, y aquello que me iba a dar me lo vas a entregar. Y Josué le dice a Caleb: espérate, Caleb, bájale, brother. El territorio que tú espiaste está lleno de montañas y de mira, somos compas. El tuercas se murió, el chorreado y el pecas se murieron. Realmente nomás quedamos tú y de aquellos tiempos de la universidad con Moisés. Te voy a dar unas hectáreas, 5,000 hectáreas junto al mar, brother. Tú espérate que las piedritas van a decir que te voy a dar un territorio plano. Y dice Caleb: no me ayudes, Josué. Dios dijo que me iba a dar ese territorio montañoso, y ese territorio montañoso será mío. ¿Sí estás escuchando a Dios, Abraham? Pues te hubiera dejado en Veracruz. Ahí dice Chiquitibuna, la Bim Bombay, se entregan 20. Allá dices aleluya, aleluya, que cada quien agrega, y se entregan 10. Aquí dices Cristo viene, los sacude sobre las llamas del infierno y no se entregan. Porque Dios te dio un terreno montañoso. Bienaventurados los que predican corto, los volveremos a invitar. ¿En qué estaba que me turbé? A ti te entregó, te trajo a Yucatán y a mí a Guanajuato. Tú dices de Yucatán. Guanajuato está en el segundo o primer lugar con menos cristianos del país. A veces es Aguascalientes y a veces es Guanajuato. A veces es Michoacán. O sea, no hemos salido de ahí. Pero en la tierra llena de montañas y de gigantes, Dios nos va a visitar. Y si Dios dijo que nos la va a entregar, nos la va a entregar. Y esta congregación fue levantada para expulsar los gigantes. No importa el tamaño del espíritu, la antigüedad del espíritu fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Ya fue derrotado, no medio derrotado. Dios le dio una derrota al diablo de la que todavía no se recupera. 10-0, favor el cielo. Voy a terminar. Mi conteo dice que me quedan 2 minutos de cuando yo lo puse a jalar. Entonces Caleb reclama su herencia. ¿Qué hace? Yo le quiero decir a los que van a servir y que están sirviendo que esta tierra de Yucatán es su herencia. No me escucharon. Esta tierra de Yucatán es su herencia. Pero aunque es su herencia, hay que pelear por poseerla. Ya no la dio Cristo. Josué le dice: ok, te la entrego, nadie más la va a ocupar. Pero Caleb tiene que subir a pelear contra los gigantes. Aunque Dios te la ha dado, ocupas la batalla de la fe, sirviendo a Dios, siendo constante con Dios, orando, leyendo la palabra, ayunando, sirviendo, desgastándote, para que lo que Dios ha dicho en el cielo venga a la tierra. ¿Alguien puede exaltar a Dios? Hay que bajar la victoria. Entonces Caleb, lleno de fe, ¿cómo? Conquista la capital de los gigantes, la Capirucha, y arroja a los 3 clanes gobernantes. Tú eres Caleb, eres
Abraham Caleb o Caleb Abraham? ¿Tienes dos nombres o nomás uno? Pues ya te pusimos otro. ¿Le gusta, hermana? ¿Le gusta Caleb Abraham o Abraham Caleb? ¿Le gusta, licenciado Pérez? El nombre de los gigantes tiene gran significado. Solo lo voy a mencionar y voy a terminar con uno. Pero los gigantes, dice la escritura, se llamaban Sesai, Aimán y Talmai. Sesai significa lino blanco, color blanco, mármol blanco, duro, blanco, blancuzco, blanquecino. Sesai representa la autojusticia. ¿Qué representa? Ante la cual todo ser humano quiere decir: yo no soy tan malo. Malo el Mochorejas Arismendi, malo el Azul, malo el Chapo y el Chapito, malo no sé, bueno, la gente dice malo un secuestrador, malo un violador. No, todos somos malos, dice la escritura, y no hay uno bueno. Todos se han apartado, cada cual por su camino. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ya cuando somos cristianos o antes de venir a Cristo, una de las cosas que estorba que la gente venga a Cristo es que se cree buena. Sí, yo tengo unos 8 kilos de más o 10. Bueno, póngale 10. Pero yo bajé 55 kilos. Yo llegué a pesar 145 kilos de esplendor. Se me acumulaba la bendición en varias partes del cuerpo. Y Abraham me conoció así, regordito. No era que estaba gordo, estaba pachoncito. Y me quedan unos 10 kilos. Vamos a pensar que para que esté en los pesos ideales de los nutriólogos me quedan 10 kilos, aunque yo siempre he sido de huesos pesados, así dice mi mamá. Bueno, ok. Si yo me comparo con mi peso ideal, pues me sobran unos kilos, aunque comparado con lo que tenía, pues no me sobra nada, hasta me falta, ¿no? Pero si alguien que pesa 140 kilos se compara con su peso ideal, pues yo soy una libélula que flota. ¿No me ven cómo floto? Porque me comparo con alguien peor que yo o más pesado que yo. La única autorización que tienes para compararte es con Jesús. Y comparados con Jesús, todos somos pecadores. Dele un aplauso al Señor. Entonces, el gigante Sesai es símbolo de la autojusticia, de lo que tú haces que te consideres blanco. Número 2, el gigante Aimán. La palabra Aimán significa: mi hermano es un regalo, mi hermano es un obsequio, un don. Y Aimán representa las cosas buenas que nos separan de Dios. ¿Las cosas qué? Hay un dicho por ahí en las empresas que dicen: no hagas lo bueno sino lo mejor, porque lo bueno es enemigo de lo mejor. Y hay cosas buenas como una esposa. Yo amo a mi esposa, tengo 37 años casado con la misma. Hay quien tiene 30, acabo de escuchar uno que tenía 30 pero con 3. No, así no se vale, ¿no? Yo tengo 30 años de casado. Ay, pues yo tengo 37, pero con la misma. Así se me ocurrió, así se me salió. No, y ya se quedó callado, se le fue el gozo. Ya iba en su tercer matrimonio. Y yo amo a mi esposa, pero si yo pongo a mi esposa primero, que me distrae, me desvía. Aimán son aquellas cosas que Dios te da, pero que tú por tu descuido las pones primero que Dios. Tu trabajo, 1, 2, 3. El trabajo es importante. La Biblia dice: el que no trabaja no coma. Pero no es más importante que... Y si tienes un trabajo que te aparta de Dios, o que no sabes administrar tu tiempo y te aparta de Dios y te estás debilitando, tienes que considerar que ese trabajo no te lo dio Dios. Fue de Dios, pero ya no es. Es que ya me callé, ¿o qué estabas? Gloria a Dios. Es que hizo así. Y voy a terminar con el último gigante. El último gigante se llama Talmai. Y viene de una raíz hebrea que significa acumular, atesorar, guardar,
banco, no banco de banquito de sentarse, banco de dinero. Y talmai representa la avaricia y el amor al dinero, el cual el Señor dice, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, dice no me digan, en 1 Timoteo capítulo 10, a raíz de todos los males es. No, Timoteo no tiene 10, es 1 Timoteo. Ayúdame, Patricio. Lo tengo acá perdido. Mejor voy a seguir y ahorita lo cito. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos cristianos. Entendamos que el apóstol está escribiendo al pastor. Timoteo es un pastor, tiene puros cristianos. Timoteo 6:10. Gracias. 1 Timoteo 6:10. Yo sabía que no era la que yo citaba. Dice, raíz de todos los males, que si tú, Timoteo, no cuidas a la iglesia, no le explicas a la iglesia que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ellos serán engañados y codiciando trabajos que les dan más dinero, se apartarán de mí. Serán traspasados de muchos dolores. Y luego dice el siguiente versículo 11, por lo cual, aquí estaba atrás, ¿verdad? Huye, pone el 11. Hombre de Dios, huye de estas cosas. El amor al dinero está en la iglesia. 1, 2, 3. No está en el mundo. Claro, el mundo adora al Dios dinero, pero la iglesia se inclina ante el becerro de oro. Nos asombramos de que Aarón construyó un becerro de oro cuando Moisés se le fue al congreso a Miami, allá al monte, y no regresaba. Y pues un congreso dura una semana, 2. Ya llevaba 40 días y no regresaba. Y tal vez creyeron que no regresaría, que se fue con Dios, como Enoc se fue. Y Aarón construyó un becerro de oro. Y dice la escritura que dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, perdió la brújula gacho. Hay cristianos ya y líderes que pierden la brújula gacho, aunque Dios los llamó. Pasamos por temporadas, hay procesos. Pero el amor al dinero está en la iglesia. ¿Por qué le va a decir el apóstol al pastor que le advierte del amor al dinero? Porque él está en un contexto congregacional. No es un empresario. No se sabe si él tenía otro ingreso, pero se sabe que Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso y que la historia cristiana dice que llegó a tener 50,000 miembros. Alguien dele un aplauso al Señor. Por eso se regresó a tomar a Timoteo y entrenarlo. Timoteo no fue un sucesor de Pablo, fue un gran sucesor. Y la iglesia de Éfeso era la capital romana en el oriente. Era la ciudad más importante en el oriente, aunque está en la península griega, en el oriente. Era la sede de Roma para todo el oriente. Y si ahí estaba Timoteo, era porque era un hombre de Dios. Y le dice: pastor Timoteo, tienes que entender que si los cristianos de tu congre aman el billete, se van a desviar de la fe y van a ser traspasados de muchos dolores. Es por eso que en las congregaciones, al leer la Biblia, les decimos: vamos a dar. Y toda la gente grita de gozo, grita de entusiasmo, se desmaya de alegría. Allá en mi congre digo, viene la ofrenda y vienen los diezmos y se van al baño. Les dan retortijones. Algunos oyen Malaquías y hasta hacen así. ¡Oh! Todavía no saben qué vamos a hablar de Malaquías. Porque al diezmar y ofrendar, atacamos el virus de la avaricia en nuestro corazón. Al diezmar y ofrendar, ligamos nuestro corazón a Dios y a nuestro pastor. Porque Mateo 6:21 dice: hazte tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ahí estará. Tú te ligas, tu corazón se liga al uso de tu dinero. Por eso permíteme decirte, ya que no soy tu pastor y no me quiero hacer rico con los diezmos de la iglesia. Seas payaso. Si tú no entregas tus diezmos y tus ofrendas como Dios lo establece en su palabra, que es nuestro creador,
Tu corazón no se liga ni a Dios, ni a su casa, ni a tu pastor. Pero porque donde está nuestro tesoro estará. Entonces cada vez que diezmas y ofrendas, tu corazón se liga a Dios, a la casa que perteneces y a tu pastor. Cada vez que diezmas, aprendes a respetar a Dios. Cada vez que diezmas, ¿qué? Sí, porque la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: en el lugar que Dios pusiere su nombre, para que tú vayas ahí te reunirás con tu familia, entregarás tus diezmos, entregarás los diezmos de esto, de aquello, las primicias, para que aprendas a respetar, temer, respetar a Dios. El temor a Dios se aprende. No importa cuántos años tengas en Cristo, pastor, ni empresario. No importa cuántos años tengas, tienes que aprender el respeto a Dios. Y como Dios sabe que el Dios de este mundo más competitivo, que más desvía la vida de los cristianos, es el amor al dinero, entonces te pone una práctica que te hace respetarlo, honrarlo, respetarlo, honrarlo. Atacamos el espíritu de avaricia, nos vacunamos contra él. Ligamos el corazón a Dios y a nuestro pastor en la casa donde Dios nos plantó, y aprendemos a respetar a Dios. Y entonces las ventanas de los cielos se quedan abiertas para que todo tipo de bendición sea soltada hasta que sobre y abunde. Ya acabé. Dan el aplauso porque ya querían que acabara, ¿verdad? Pues yo ya acabé. ¿Tú diezmas, rata? Bueno, perdón, ratita del Señor. Creo que se han colado, pastor, unos canguros australianos. Los canguros australianos son unas ratas de este pelo. Las madres de las ratas, que traen una bolsa aquí y que se la pasan brincando por la vida cristiana. Dame, bendíceme. Y no disparan ni en defensa propia. Dice la Escritura que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas bendición a todas las naciones de la tierra. Con una mano recibimos y con otra damos. Con una mano recibimos y con otra. Y mientras de mano a mano va pasando, de mucho nosotros estamos disfrutando. Como tú y yo somos hijos que honran a Dios, somos hijos verdaderos, no hijos. Hijos o hijos de la guayaba con el maíz. No, somos hijos. Diga, soy hijo. Y la característica de un hijo, según Malaquías 1, es que el hijo honra al padre. Dios te bendice económicamente. Escúchame, por favor. Tal vez no me vuelvas a escuchar, o tal vez sí, pero escucha esto. El Padre te bendice porque tú sabes que tú eres un hijo que honra. ¿Un hijo que qué? Entonces, cuando Él te da tus ventas, tus comisiones, tu negocio, tu profesión, cuando Él te da tu ingreso, Él sabe que tú, como hijo que honra, vas a apartar una parte de tu ingreso para sostener su casa. Te estoy hablando. Voltéame a ver. Él no te bendice porque trabajaste mucho. Sí, es una condición. Son 4 condiciones para que Dios nos bendiga. Número 1, honrarle. Número 2, administrar bien. Número 3, trabajar duro. Y número 4, ayudar a los necesitados. Estas son las 4 razones por las cuales Dios te bendice. Porque lo honras. Primero Él y lo demás que haga fila. Porque administras bien lo que te da. O sea, tú puedes diezmar mucho, pero ser un mal administrador. Necesitas diezmar y administrar bien. Y no ser un flojonazo, sino trabajar duro. Diga, honrar a Dios, administrar, trabajar duro y ayudar al necesitado. Si tú haces estas 4 cosas, es imposible que la Biblia no se cumpla.
Primero el sol deja de salir por un lado y se acuesta por el otro a que Dios incumpla su palabra. Pero algunos somos grandes dadores y malos administradores. Estamos llegando hasta el tope de deudas. Algunos somos buenos administradores y buenos dadores, pero no trabajamos duro, trabajamos lo menos posible. Y Dios dice, pues te bendigo hasta que trabajas. Y algunos no ayudamos al pobre. Sodoma fue destruida, según uno de los profetas, porque no alimentó al hambriento. Por eso es que oía el pastor que el comedor de niños y el comedor de personas mayores. Dios nos da para dar. Y mientras más entendamos esa verdad, no te lo da para pagar las cuentas. Primero te lo da para que sostenga su casa. Primero es Dios y luego mi necesidad. Primero es Dios y luego mi deuda. Primero es Dios y luego mis gustos. Si buscamos primeramente el reino de Dios y Él se encarga de lo demás. No pongas tus deudas primero que Dios. Es mejor deberle al banco que a Dios. Nomás que Dios no te embarga, pero el banco sí. Pero es mejor deberle al banco, porque si honras a Dios, Dios te da para pagarle al banco. Te da gracia, alguien te ayuda. Un funcionario de ahí de repente se entrega a Cristo y es compañero tuyo de un equipo de fútbol y te ayuda. No sé, Dios se mueve. Primero es Dios que tus necesidades. La leche del niño y los pañales. Vámonos a la yugular. El bebé, uno como quiera ayuna, pero las criaturas. Primero Dios que tus pañales y la leche del bebé. Primero Dios que tu baño. O que comprar un split. Aquí es de Dios comprar un split. Dios quiere darle a todos aires acondicionados y paneles para que no paguen mucha. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios suplirá todas tus necesidades. Eso es una necesidad aquí. Pídele con confianza, danos un split. Bueno, de una vez danos 3, uno para cada cuarto. Y Dios te los da. No recibes porque no pides. Ahora, si tú honras a Dios, trabajas duro, administras bien y ayudas al necesitado, el cielo está comprometido con su verdad a bendecirte. Y el diablo te puede bendecir cuando te alejas de Dios o practicas el pecado. Pero Dios es mucho mejor jefe que el diablo. Él te paga mejor. Dale gloria a Dios. Una señora, para terminar esta pequeña invitación a ofrendar, que es lo que estoy haciendo ahorita al final, me dijo allá en León, porque yo enseño bastante sobre esto. Cada vez que recogemos una ofrenda, he sido muy criticado y hemos perdido algunas familias, no muchas, pero unas 100. Pues que se vayan a las iglesias donde ratean como ellos. Ahí me voy. Una vez una familia dijo a otra: vente con nosotros, estamos en una iglesia donde ni el diezmo piden. Oh, será una iglesia del infierno, porque es el sistema de Dios para sostener su obra, para que haya alimento. El alimento sostiene la vida. Todo ser vivo tiene que alimentarse, si no se debilita, y si deja de alimentarse se muere. Trae tus diezmos y tus ofrendas, no que el pastor te los pida, tráelos para que se sostenga mi casa. Aunque nuestros diezmos y ofrendas son para Dios, se quedan en la tierra, se usan para sostener y hacer crecer la obra de Dios. Esta señora me dijo: oiga, pastor Felipe, usted siempre enseña sobre dar. Le dije: no siempre. O sea, yo predico unos 2 o 3 domingos al año sobre dar, pero todos los domingos hay una cápsula de 10 minutos antes de dar. Hay iglesias en Estados Unidos que ya ni enseñan eso, ponen un cajón atrás porque muchos se ofenden. Pues muchos se ofenden. No tenemos que ofender a la gente, pero sí enseñar. ¿Cuándo va a dejar usted de pedir? ¿O cuándo vamos a dejar de dar? Me dijo. Le dije: mire, manita, si usted está en esta iglesia, va a dar hasta la muerte, y al morir va a dar el último aliento. ¿Ya entendió? Porque no es dar una acción, una promesa. Ahora que construimos el lugar, cuando lo acaben de construir, ¿qué? ¿Ya van a dejar de dar? Les pregunto, ¿ustedes van a dar para la generación que viene y se va a congregar aquí? No están dando para un lugar físico, están dando para un lugar lleno de almas eternas.
Tu familiar que no es cristiano va a venir aquí. Tu mamá, tu papá va a recibir un milagro aquí. Mucha gente, tus vecinos y compañeros de trabajo van a venir aquí. Estamos sembrando para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y es nuestro privilegio dar para la obra de Dios. Antes dábamos para el diablo y el diablo ni nos preguntaba. ¿Cuántos disparaban el chupirulín? Estaban tan contentos. Yo pago la siguiente ronda. Aquí préstale a tu vecino para que dé. Cuando tú ves que alguien no da, agarra 100 pesos para que des, brother. Te los regalo para que des, no para que te los claves. O te metes el día 100, saques el día 20. Te estoy viendo. Será nuestro privilegio honrar a Dios y hacer avanzar el reino de Dios hasta que partamos a su presencia. Y solo podemos dar porque Él nos dio. Alguien dele un aplauso al Señor. Y es un círculo virtuoso. El último de los gigantes, con el que me extendí un poco más, significa avaricia, banco, acumular. Y estamos en esta vida para hacer un tesoro celestial. ¿Para qué? Claro, Dios podía habernos pedido el 50%. La sociedad más justa es 50-50. Y nos dice, da el 10 y regateas. No me lo dejas en el 8. No, no te lo va a dejar en el 8. Y si alguien deposita menos del 10%, no tiene derecho a las bendiciones de diezmar. Porque alguien agarra un sobre, le pone dinero y lo mete. Pero Dios sí sabe cuánto ganaste. Tú no te hagas el loco. ¿Cuánto gastaste? Es que no sé cuánto gano. Súmele los gastos. Honremos a Dios. Si te vas a equivocar, que se te pase dar más de lo que es el diezmo. Todo lo demás que des es ofrenda. Puestos de pie.